Aldo, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo. Bien, gracias. Sabe que tenemos una encuesta en Twitter, ¿no? Que Ah, dice esto. ¿A qué atribuís la disparada del dólar, la crisis financiera, la desconfianza de los mercados? Hay cuatro opciones. Al mal manejo de Macri, al regreso de Cristina, a un golpe de Wall Street, a la puja de mercados Fondo Monetario. ¿Qué votaría usted? la pelota, qué lindas preguntas. A ver, creo que la puja con el Fondo Monetario hoy tiene una importancia importante que repercute sobre el mercado y después la falta de credibilidad de los anuncios del gobierno y en parte este tema electoral, ¿no? El futuro. Ujú. Sería una mezcla. Ahora, para mí, el principal motivo es que el mercado dejó de creer al gobierno de Macri. O sea, el mal manejo de la política Sí, sería. sí, no es la única, pero sí la principal. ¿Y el mercado quién es? Y el mercado son aquellos que operan en, en el mercado argentino comprando y vendiendo bonos y fugando capitales. Son los grandes jugadores del mercado, ¿no? Pero uno suponía de entrada que eran los aliados de, o sea, además Claro, internacionalmente Macri tiene un gran apoyo político, uno supone que, suponíamos, sí, suponía, ¿y qué pero pasó? supusimos mal. Bueno, porque las políticas macroeconómicas son insustentables. Cuando uno anuncia medidas que van en contra de esa sustentabilidad, el mercado dice, bueno, acá donde estamos parados no nos gusta y comienzan a irse y exigen tasas de interés y condiciones que son imposibles de pagar. Hace una semana, un poco menos de una semana, venció un bono por un poco más de 3.000 millones de dólares que el gobierno pagó con los créditos que dio el fondo. No volvió ni un dólar a la Argentina, es insólito, yo no conozco un antecedente igual, inclusive en las peores crisis siempre había algo que volvía, porque si uno paga esa magnitud de bono de más de 3.000 millones de dólares, el tenedor del bono dice, bueno, este país está pagando, algo voy a reinvertir. Claro. No volvió ni un dólar y eso fue un muy mal mensaje. Eso Para, pasó el lunes. Para mí fue exactamente. uno de los motivos de la corrida, ¿no? Sí, claramente así. Y después el otro tema es el tema de la inflación. No se le puede decir al presidente a la 1 de la tarde la inflación va a ser, a ver, tomemos cualquier mes, enero, que se dio a conocer a mitad de febrero, la inflación va a Sí. ser del 2,2 y fue el 2,9. O al otro mes decir, está en baja y fue el 3,7. Esas cosas se pagan, o sea, pueden servir la mentira media hora, pero cuando sale el dato oficial, que encima es dato oficial del INDEC, el mercado dice, bueno, pero ¿cómo? Ni el presidente sabe dónde está parado, ¿no? Y las, Eso me- también se paga, ¿eh? y las medidas estas de hace, bueno, que quedaron en la La historia, ¿no? medida parche, como yo lo llamé en un Sí, artículo. Sí. ese Parchís, congelamiento. me acuerdo que había cuando Los parchís, sí. mis hijos eran chiquitos, había un conjunto de parchís. Bueno, realmente es lo que yo dije recién, son medidas no sustentables para el modelo que propone el gobierno, porque significa fuerte incremento del gasto público y después hay un tema que los argentinos tenemos que aprender, cumplamos con la palabra. Nosotros firmamos un acuerdo con el fondo donde no se pueden usar los dólares que nos presta el fondo para financiar la fuga de capital. Esto es más viejo que la injusticia. Desde que se creó el fondo, en el artículo 7, en el capítulo 7, perdón, de su reglamento, dice claramente que el Fondo Monetario, salvo situaciones muy extremas, no autoriza el financiamiento de la fuga de capitales. Ahora, Piñanelli, cuando uno dice fuga de capitales se asusta porque se acuerda que cuando empezó la fuga de capitales en otros momentos, ¿tenemos que estar asustados por tanta fuga de capitales? Y ahora sí, porque, a ver, esto no es solamente atribuible al actual gobierno, esto es un problema histórico. Marcelo Bonelli, que Sí. conoce mucho de economía, sabe muy bien
que uno de los problemas endémicos de la economía argentina es que nosotros generamos dólares pero no los retenemos. Y cuando uno ve los últimos años, ve que hay récord de fuga de capitales. Cuando digo últimos años no hablo solo de 3 años, sino son varios años. Entonces, cuando yo recuerdo una vez un ministro de Economía, cuando yo estaba en el Banco Central, me decía, no generemos más dólares porque están fugando. Le digo, bueno, pongamos el control de capitales, hagamos algo como tiene cualquier país en el mundo. Y empezamos a poner restricciones y habíamos bajado la fuga de capitales de 20.000 millones de dólares por año a 8.000, 9.000. Pero lo que pasa es que no es tampoco la salida final. ¿Y ahora cuánto hay de fuga de capitales? Y este año, si tenemos suerte, 20.000 millones de dólares. Pero el año pasado fueron 37.000. Aldo. Muy grandes. A ver, esto es lo que... Sí, es un gran esfuerzo de los argentinos para conseguir esos dólares para que se vaya Para que se fuguen, exactamente. Un gran esfuerzo porque la balanza comercial está siendo superavitaria. ¿Por qué? No porque hayan crecido las exportaciones. Usted sabe que encima cayeron las exportaciones, pero cayeron más de un 30% las importaciones. Eso quiere decir recesión en la economía argentina porque no se está importando porque la recesión es muy grande. Y eso Aldo, es un esfuerzo. Aldo, buen día, Sergio Rubín, ¿cómo le va? Hola, Sergio, buen día. ¿Qué tal? Gusto en escucharlo. Aldo, ¿esto se arregla si Macri dice yo no soy candidato y es candidata María Eugenia Vidal? Bueno, este tema de las personas, los argentinos nos gusta mucho creer que con un apellido distinto la cosa se soluciona. La verdad, yo no estoy tan convencido de eso. Esto se soluciona con medidas, primero, que haya un mínimo acuerdo político, y segundo, con medidas, sea Macri o Vidal o quien sea. Ahora, llega un momento de la situación que el desgaste es tan grande y perdió tanta credibilidad el presidente Macri, a veces por sus propios errores y otras porque los que lo asesoran, yo veo muchas veces y claramente que lo hacen equivocar. El presidente no puede saber a las 3 de la tarde si la inflación va a ser del 3 o del 3,9. Y después me parece que, digamos, a mi modo de ver, lo están exponiendo mucho estos días. Sí, Tienen que hablar, tienen que hablar los ministros, no Sí, sé, el jefe de señor. gabinete, el ministro de Economía. Bueno, para eso está el jefe de gabinete, ¿no? Claro, Tiene que ser y el sí. único que habla es él. Sí, habla él y pobre cuando habla suele meter la pata. El otro día el jefe de gabinete, hace 48 horas, también cuando dijo, bueno, estos son volatilidades, hay que esperar al 22 de junio. Yo digo, pero escúchame, el 22 de junio estamos todos muertos, como diría Keynes. Ahora, ayer el presidente dijo, hay que acostumbrarse a vivir con esta volatilidad del dólar. ¿Podemos convivir con esta No, situación? no se puede. No hay ningún país en el mundo que puede vivir con el 5% mensual de inflación. Porque acá, ahora técnicamente, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en que la inflación empuja al dólar y el dólar a su vez empuja a la inflación, o sea, el aumento de precios, lo que se llama el círculo vicioso. Entonces, nadie se puede acostumbrar a vivir a esta volatilidad, ni siquiera los que hacen plata. El problema es que el 99%, los que andamos a pie, no nos alcanza. ¿Y en abril la inflación al final va a ser superior o va a ser superior o inferior a la de marzo, que ya fue tremenda la de marzo? No, abril viene mal, viene cerca del 5%, ojalá. A mí todavía no me hicieron el cierre, nosotros tenemos una estimación muy privada, porque yo hago un cálculo a través de las cuentas nacionales y algunos rubros una inflación estimada, ¿no? No hay ningún otro organismo como el INDEC para saber con exactitud cuál es la inflación. Porque además cuando Pero arrancamos viene alta, viene mal. cuando arrancamos marzo, abril digo, todos creíamos que bueno, ese 4,7 de marzo no se iba a superar, pero da Claro. toda la sensación que sí, dice Bueno, en algunos casos depende también el día de corte que se haga. Estamos hablando de casi un 5% de inflación. Para abril. Aldo, el gobierno se comprometió a esta banda cambiaria enorme. Sí. Y no puede intervenir en el mercado, ¿no? No Sí. puede mínimamente. Esto es una situación Es un compleja. error. Esto de las bandas, y más en Argentina, que tener cuidado, hay tantas bandas dando vueltas. Sí.
Una más. ¿El gobierno tendría que renegociar con el fondo para poder Sí. actuar en el mercado? Sí, sí, tienen que sentarse a hablar. Lo que pasa es que hoy el fondo está preocupado y es muy difícil para un funcionario del Fondo Monetario asumir los riesgos, ¿no? Sí, ellos también son compartícipes, ¿no? Porque ellos no Sí, sí, no, claro. fueron los que incentivaron esta banda tan alta, ¿no? Sí, 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 una Tan banda. amplia, digamos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también hay que preguntarle a los funcionarios, bueno, ¿qué es un crédito a un gobierno o a un país esto? Ya. Aldo, ahora hay elecciones en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, usted va a ser candidato, ¿no? Sí, el 19 de junio son las elecciones. Yo me había presentado hace 3 años por primera vez en mi vida con un grupo de amigos y habíamos salido segundos obteniendo la minoría. Yo actualmente soy el prosecretario del Consejo Profesional, pero no nos llevamos bien con el oficialismo que está desde el año 1978. Más de 40 años. Así que a veces nos quejamos de los sindicatos, mirá lo que es el Consejo Profesional. Y de Grondona en la AFA y del Comité Olímpico y todas esas ¿Y cosas. usted piensa que va a ganar esta? Bueno, tenemos muchas posibilidades porque estamos convocando a todos los sectores que no están de acuerdo con la actual conducción y queremos defender a los profesionales, más que nada al profesional de pie, al contador, al economista, al administrador de empresas, al actuario que asesora a las pymes, a los comercios. Hoy nosotros padecemos mucho la crisis y padecemos mucho las desprolijidades de la FIP. Y políticamente, a nivel nacional, ¿usted está más cerca de Labaña o de Massa? Vos sabés que tengo un quilombo ahí. Bueno, no es el único, me parece, ¿no? A ver cómo se resuelve ese quilombo utilizando sus palabras. Perdón, a veces... No, pero está bien natural fue. La nube adentro. No, Bien. lo que pasa es que, a ver, yo conozco a Roberto Labaña desde hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, conformamos el mismo equipo económico. A Sergio Massa es nuevo porque tiene la edad de mi hijo mayor, de mi hija mayor, así que te imaginas que somos distintas generaciones. Sergio tuvo la gran virtud, a mi criterio, en el año 2013 de volver a juntarnos y a convocarnos. Yo estaba medio fuera, digamos, ya de circulación en el sentido que estaba muy metido en mi actividad privada y ahí nos reencontramos con Labaña, con un montón de profesionales. Pero la gente no nos votó en el 2015. El otro día alguien me paró en la calle y me decía, ¿por qué no agarran ustedes? Bueno, voten, no, porque si no nos votan no puedo, ¿qué voy a agarrar? Sí, da la sensación, Aldo, de que ni Labaña ni Massa levantan y que parece que la polarización, hoy por hoy, si bien todo es tan relativo y tan dinámico, la polarización Cristina-Macri es la que manda, ¿no? Sí, esa polarización nos puede triturar como país y yo creo que le está causando un gran mal al país. Quizás la corrida tiene que ver con eso. Aldo, gracias. No, al contrario, gracias. Aldo Piñanelli, bueno, expresidente de Banco Central, ahora va por la presidencia del Consejo Profesional de Ciencia Económica.